Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a trabajar con el sensor de temperatura PT100 y aprenderemos a hacer, digamos, el acondicionamiento e introducir la fórmula de trabajo con Arduino. Este es un video que me han estado solicitando algunos suscriptores del canal y parte de un video anterior en el cual explico cómo hice el acondicionamiento de señal para la PT100, que usé un puente Whiston, usé un puente de instrumentación. Tomé ciertos datos y ese conjunto de datos que tomo en ese video, que se los voy a colocar el enlace en la descripción del video, es el insumo, digamos, para este nuevo video que es acerca de cómo trabajar sensor PT100, cómo caracterizar y cómo introducir esa fórmula dentro de nuestro Arduino. Puede ser Arduino Uno, Arduino Mega, Nano, el que tengamos disponible, ¿bien? Entonces, les explicaré cómo hacer ese procedimiento, pero tomemos en cuenta que viene un video anterior y pues les invito a que lo miren para tener en cuenta como el contexto de este nuevo video. Entonces, vamos con la explicación. Bien, como les decía, entonces la idea ya es tomar todos nuestros datos. Ya tomé aquí todos los datos en la tabla del proceso que puse ahorita de temperatura. Y lo que voy a hacer ahora es graficar estos datos para hallar la ecuación característica y que observemos el comportamiento de este sensor que es la PT100. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar los datos, voy a ir a insertar, voy a ir aquí a gráfico de dispersión y voy a seleccionar este. Fijémonos que el comportamiento es lineal para este sensor PT100 porque es una RT, es una resistencia que depende de temperatura, depende de la temperatura. Este gráfico entonces será en el eje Y voltaje, voltaje de salida de nuestro circuito de acondicionamiento, que en este caso es un amplificador de instrumentación, entonces amplificador, instrumentación, voltaje, colocarlo así, voltaje con B mayúscula, B amplificador de instrumentación, versus en el eje X lo que tenemos es temperatura. Si queremos introducir, bueno, si queremos introducir esto en el Arduino nos debe quedar al revés. Entonces, en el eje Y va a quedar en el eje Y va a quedar temperatura, perdón, y en el eje X va a quedar voltaje. ¿Por qué lo hacemos así? Porque siempre en el eje X va a estar nuestra variable de entrada. En este caso, la variable de entrada para el Arduino es un voltaje, mientras la variable de salida para nuestro Arduino pues va a ser la temperatura, que es la que vamos a procesar, lo que vamos a hacer después con esa variable. Entonces nos debe quedar al revés. Entonces por ahora tenemos una gráfica que es voltaje del amplificador de instrumentación versus la temperatura en el eje X. Si yo quisiera ver la ecuación característica de esta gráfica, entonces lo que hago es clic aquí encima de un dato, clic derecho, agregar línea de tendencia y voy a línea de tendencia pues lineal porque pues la gráfica presenta ese comportamiento. Voy a presentar ecuación en el gráfico y valor del R cuadrado. Recordemos como les había dicho que el valor del R cuadrado nos da el valor de aproximación de nuestros datos a una ecuación de una línea recta en este caso. Entonces, entre más cercano esté a 1, quiere decir que nuestros datos encajan perfectamente con, pues con una línea recta. En este caso, el grado de aproximación es del 99%, es muy cercano. Entonces, esta sería la ecuación. Y es el voltaje del amplificador de instrumentación, es igual a 0.0304 por X, X es nuestra temperatura, más 1.3671, que sería el punto de corte con el eje Y. Recordemos entonces que para nuestro Arduino vamos a necesitar, digamos, la ecuación invertida. Los ejes deben estar invertidos. En el eje Y necesitamos temperatura y en el eje X voltaje. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar la gráfica por acá. Y aquí lo que voy a hacer es, ya que la tengo acá, voy clic derecho encima voy a cerrar este momento acá. En esta segunda gráfica que tengo acá, clic derecho y lo que voy a hacer es seleccionar datos. En esa de seleccionar datos le voy a decir acá donde dice entrada leyenda, le voy a dar modificar y en valores X. Entonces en valores X recordemos que lo que necesitamos es voltaje. Entonces en vez de seleccionar acá, voy a seleccionar toda esta columna de voltajes. En el eje Y voy a seleccionar la temperatura, en este caso es esta, y nos daría el comportamiento que tenemos aquí abajo. Bien,
Le podemos poner un nombre o no, lo podemos dejar así. Entonces yo le voy a dar acá aceptar y aceptar. Ahora, esta ya sería una gráfica que es al revés. Esta gráfica es temperatura versus voltaje de salida del amplificador de instrumentación. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra gráfica, que también es lineal, y nuestra ecuación es diferente. Entonces, en el eje Y tenemos temperatura, mientras en X tenemos voltaje de entrada. Con esta ecuación característica es la que vamos a trabajar en Arduino. Entonces, lo que vamos a hacer en Arduino es lo siguiente. Yo voy a abrir aquí Arduino. Esperemos a que cargue un momento. Y yo tengo la salida del amplificador de instrumentación conectada al canal A0 de mi Arduino Uno. Dependiendo del Arduino que ustedes tengan, pues ahí va a haber modificación. Voy a crear un nuevo sketch y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, en primer lugar voy a leer el conversor análogo digital, que es el que me está procesando el voltaje de entrada del amplificador de instrumentación. Entonces yo le voy a colocar una variable que va a ser de tipo entero. Recordemos que en Arduino este conversor análogo digital es de 10 bits, o sea que puedo leer entre 0 y 1023. 0 sería 0 voltios, 1023, 5 voltios. En ese rango trabajo mi entrada. Entonces yo le voy a colocar ADC bar como una variable y en este caso va a ser igual a analog read de la entrada que tengo conectada, que es la A0. Entonces esta sería lectura de ADC, conversor análogo digital en canal AN0. Este es un valor entre 0 y 1023, luego necesito transformarlo a un valor en voltaje. Entonces yo le voy a colocar, voy a colocar una variable flotante, porque en este caso el voltaje sí es flotante, mientras el conversor análogo digital sí es un valor, digamos que entero. Entonces le voy a colocar aquí voltaje y va a ser igual. Entonces aquí vamos a hacer es una regla de 3. Entonces 5 voltios lo voy a colocar así, 5.0, que equivale a 1023, también 1023.0 porque estamos trabajando con flotantes, y eso lo voy a multiplicar por mi variable que se llama ADC bar. Este es como una especie de mapeo, es una transformación del valor digital del conversor análogo digital a un valor en voltaje. Entonces esta sería conversión valor de ADC a voltaje. Listo, una vez ya tenemos eso, ya que tenemos el voltaje, ahora sí vamos a nuestra ecuación característica. Entonces nuestra ecuación característica es Y, que es temperatura, o sea, necesito una variable que sea temperatura también flotante. Entonces yo le voy a colocar, digamos, temp o temperatura, que va a ser también de estilo flotante. Y va a ser igual, entonces colocamos nuestra ecuación. Entonces la ecuación característica en este caso es 32.87, entonces la voy a colocar así. 32.87, esto lo voy a cerrar, 32.87 por el valor de voltaje que es X. Aquí en Excel, pues X es el valor de voltaje que está en nuestro eje X, menos 44.834. Listo, entonces esta es la ecuación característica del sensor PT100. Bien, una vez ya tenemos eso, yo lo puedo imprimir. Voy a usar el serial, el puerto serial. Entonces voy a inicializarlo, serial.begin. Voy a inicializarlo con una velocidad de 9600 baudios. De esta manera, entonces iniciar puerto serial a 9600 baudios. Lo que voy a hacer es imprimir el valor de la variable temperatura en el serial. Entonces serial.println, o le vas a escribir así, print por ahora, le vamos a colocar, por ejemplo, temperatura, le voy a darle acá un espacio, cerramos acá y ahora sí, serial.out.
.println y vamos a enviar nuestra variable que en este caso se llama temperatura. Listo. Y este procesamiento no lo podemos colocar continuo, sino debe tener un tiempo de muestreo. Entonces ese tiempo de muestreo, como es un proceso de temperatura, lo podemos dejar lento. Los procesos de temperatura generalmente son lentos, no son rápidos. Entonces podemos colocarle un tiempo de 100 milisegundos a 1 segundo, 2 segundos, depende de la velocidad. Yo le voy a colocar un retraso de 500 milisegundos y vamos a mirar cómo funcionaría, cómo evolucionaría nuestro código. Entonces aquí sería tiempo de muestreo o de conversión de ese voltaje a temperatura de 0.5 segundos. Básicamente, entonces, este es el código base con el cual vamos a trabajar. Listo, una vez tenemos eso, pues yo tengo el Arduino Uno conectado, aquí lo tengo. Aquí ya tengo conectado, bueno, seleccionado mi Arduino y lo que voy a hacer es subir ese código. Lo voy a guardar como PT100, código PT100. Vamos a darle guardar y vamos a subir el código. Bueno, entonces continuando con esta parte, pues ya tengo entonces mis dos gráficas. Recuerden que vamos a trabajar con esta. Ya tenemos el código en Arduino. Yo ya lo puse a funcionar. Y importante lo siguiente, recuerden que ahí como se ve en la pantalla voy a colocar acá en este, aumentémoslo un poquito más a ver si lo puedo aumentar. En este multímetro que dice 3.53 está nuestro voltaje de salida del amplificador de instrumentación y en este multímetro tenemos la temperatura que en este caso viene del proceso que está con el beaker y el agua. Entonces, en ese caso, pues tenemos una temperatura de 68 grados y un voltaje de 3.52, que según vemos acá, voy a cerrar este momento, ese 3.52 que aparece acá es muy cercano a los 70 grados centígrados. Si vemos acá, entonces cuando ya ejecutamos el código está muy cercano, realmente tenemos un desfase muy pequeño, puede ser 68, 69 grados. Varía en función del conversor análogo digital. Lo que podemos hacer para que no presente tanta variación es lo siguiente. Entonces podemos muestrear y hacer un filtro promediador. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Bien, entonces lo que les estaba diciendo es que podemos hacer algo para que no hayan tantas variaciones en nuestro código y la temperatura sea un poco más exacta y no presente esas fluctuaciones. Para eso entonces lo que vamos a agregar a nuestro código original es algo que se llama un filtro promediador. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable que va a ser la muestra, el valor de la muestra. Este filtro promediador lo que va a hacer es sumar un número de muestras que deseemos y nos va a entregar el promedio en un intervalo de tiempo. Entonces lo que va a hacer es sumar, por ejemplo, 10 muestras y después de cierto tiempo de que el valor llegue a las 10 muestras, coge y divide el valor acumulado total entre 10. Ese sería un promediador. Entonces suma es un acumulador, un sumador continuo, digamos, de las muestras que deseemos y luego lo dividimos entre ese total de muestras. Ese sería como el promedio. Entonces lo que vamos a hacer es declarar una variable que se llame muestra, que nos va a tomar el valor de la muestra, cuánto necesitamos, 10, 15, las que deseemos. Y también vamos a colocar la variable promedio, que es la variable que nos va a acumular las muestras de temperatura que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a colocarle a promedio, le vamos a asignar promedio más temperatura. Vamos a acumular los valores de temperatura. Si muestra es mayor o igual a 10, vamos a tomar una base de 10 muestras. Entonces lo que hacemos es, en primer lugar, vamos a imprimir el valor de ese promedio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, a promedio le vamos a asignar promedio dividido 10. Son 10 muestras, vamos a hacer el promedio. Entonces este es asignación, voy a colocarlo así, de promedio. Bien, una vez ya tenemos eso,
Lo siguiente que vamos a hacer es imprimirlo. Entonces serial.print, voy a colocarlo así. Este va a ser temperatura, de esta manera. Y serial.println, vamos a imprimir ahora sí promedio. Punto y coma. Entonces imprimimos el texto temperatura y luego la variable de promedio. Luego a ese promedio le vamos a asignar 0 para que vuelva e inicie la captura de las 10 muestras. Entonces a promedio le voy a asignar 0 y a muestra también le voy a asignar 0. Listo. ¿Dónde vamos a incrementar el valor de la muestra? Aquí. Entonces a muestra le vamos a asignar muestra más 1. Entonces vamos a tomar un valor, vamos a tomar un intervalo de 10 muestras. Cuando pasen las 10 muestras generamos el promedio. Listo. Ahora lo que voy a hacer es subir este código a Arduino y vamos a mirar el efecto acá. Bueno, aquí es promedio en minúscula, acá me quedó mal, entonces voy a volver a subir. Listo, ya está subido. Voy a darle entonces acá monitor serie. Listo. Me faltó darle como un espacio. Voy a ir si quieren a darle como un espacio acá, un poquito de espacio. Entonces le voy a dar temperatura, 2 puntos y espacio. Y voy a volver a subirlo. Vamos a tener en nuestro código aproximadamente un error de más o menos 2 o 3 grados centígrados. Esto es de acuerdo al conversor análogo digital y también pues a las operaciones que nosotros estamos haciendo en esta parte. Cada vez que nosotros colocamos una operación en Arduino, pues va a generar un error porque no son operaciones totalmente exactas, ¿sí? Tenemos unas variables en flotante, tenemos otras variables que están operadas con un valor entero y al hacer las operaciones matemáticas nos puede generar un error, un poco de error en lo que necesitamos. Entonces acá ahora sí voy a mirar lo que sucede. Listo. Eh, entonces aquí tenemos ya el valor de temperatura, ya está listo. Eh, a medida pues que disminuya la temperatura del proceso, pues vamos a poder visualizar pues la temperatura acá o a medida que aumenta como ustedes quieran. Aquí hicimos fue un filtro promediador. En el filtro promediador entonces lo que estamos haciendo es que la fluctuación de temperatura no sea tanta, sino se aproxime más a un valor un poco más exacto. Pero pues eso también depende de nuestro circuito de acondicionamiento y también de la resolución del conversor análogo digital. Como les decía, el conversor análogo digital en este caso es de 10 bits. Como es de 10 bits, solo vamos a tener de 0 hasta 1023, entonces la resolución es un poco menor. Pero pues si tenemos un Arduino que tenga mayor resolución en nuestro ADC, pues nos va a funcionar mejor. Entonces básicamente esta es la forma de trabajar, de introducir, digamos, variables, introducir fórmulas para acondicionamiento de sensores dentro de Arduino. Si les gustó este video, suscríbanse al canal y hablaremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.